Saludar a nuestro siguiente invitado, Gonzalo Cañete, jefe de estrategias de mercado global para ATFX Connect. Gonzalo, buenas tardes. Hola Marta, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, es una pregunta que les estoy haciendo a todos los invitados. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que el mercado esté reaccionando así? Que estén bajando los índices cuando el crecimiento se ralentiza al 1,6, que es más de lo que estaba esperado por el mercado. ¿Es el deflactor, el dato de inflación el que preocupa? Sí, bueno, como han dicho, el tema del deflactor podría ser una cuestión crucial porque si se sale del deflactor lo que indicaría es que el PIB real se minimiza. Pero yo creo que en principio, más que hacer caso al ruido que se esté produciendo durante los primeros minutos, el primer rato tras el dato, lo que tenemos que observar con esto es que parece que sincronizadamente este dato vuelve a abrir la puerta a la Reserva Federal porque, bueno, como decías tú, es la inflación lo que puede estar preocupando. Sin lugar a dudas, el caso más tenebroso que puede experimentar Estados Unidos es que tenga una inflación que siga subiendo con una economía que se ralentiza. Pero todavía estamos muy lejos de ver que eso se produzca, es decir, que tengamos una tasa de crecimiento, pongámoslo ahora en pantalla, del 1,6, que es la que hemos obtenido. Fíjate, está prácticamente en la media de todo lo que hemos visto desde mediados de 2022, durante todo el año 2023. Lo que era distinto, lo que llamaba la atención era una tasa de crecimiento del 4,5 en Estados Unidos. Ya lo dijimos aquí, muchos analistas también se mostraban escépticos con estos números. Ahora parece que retomamos a niveles de crecimiento mucho más normales y que aún así, todo hay que decirlo, no es una mala tasa de crecimiento si echamos un vistazo a cómo está el resto. Es decir, sus aliados, Europa, crecen al 0%, Japón tiene una tasa de crecimiento del 0,10% interanual también. Por lo tanto, Estados Unidos una tasa de crecimiento del 1,6 no es desdeñable y para mí no es tampoco mala señal. De hecho, creo que la interpretación que haría el mercado, lo veremos en las próximas horas si es así o no, pero sería positiva porque daría un poco más de cancha para, como tú has dicho, si el PIB se contrae. Tenía yo aquí apuntado, por ejemplo, el GDP Now de la Reserva Federal de Atlanta, que en alguna ocasión nos dio predicciones que apuntaron bastante. Nos pareció una locura cuando dio una tasa de crecimiento en torno al 4% para el Q3 de 2023, el GDP Now, y luego la que se publicó lo superaba. Entonces, en este caso hemos visto que ha pinchado porque el GDP Now también mostró una tasa de crecimiento del 2,7 para el primer trimestre de este año y ha salido inferior a esa. Por lo tanto, hay que vigilarlo de cerca. Pero tenemos que ver que, como tú has dicho, si el PIB no tira, si realmente disminuye la actividad de servicios y de productos en Estados Unidos, significa que no hay tanto combustible para tanto campo de cultivo para que esa inflación pueda seguir prosperando. Y como otro punto adicional que tenemos que mencionar, porque es crucial la inflación, es algo que he insistido en más de un programa y que ayer, por ejemplo, publiqué también en X, el gráfico que se muestra. La evolución de la fuerza laboral en Estados Unidos. El tema, la crisis migratoria que padece Estados Unidos, creo que es subyacente la solución, el plan B que se plantea a ese incremento del coste laboral, que es lo que realmente empujaba la tasa de inflación al alza. Es decir, si la inflación es un problema, sobre todo acompañada de una tasa de crecimiento que disminuye, la migración, el aumento de la masa de población activa de forma radical, que es lo que estamos viendo en Estados Unidos, como el gráfico lo muestra en los últimos años, y es esta crisis migratoria actual la que lo ve, resolvería esta papeleta, resolvería este problema o esta ecuación, dando mayor masa laboral a la economía estadounidense, minimizando o disminuyendo el coste laboral, es decir, chinetizando los salarios en Estados Unidos, que de algún modo, pues bueno, lograrían que tirase a la baja los salarios y por lo tanto no pudiese aumentar la inflación, lo que significa también es un empobrecimiento generalizado, pero un aumento del PIB en el medio y largo plazo. Y la otra opción, la otra carta de la baraja que comentábamos fue la inteligencia artificial como segunda vía para aumentar la productividad, que un solo empleado, pero esto más en los sectores profesionales, un solo empleado en un sector profesional pueda producir lo que producen 2, 3 o 4 gracias al uso de inteligencia artificial. Y eso incrementaría la productividad y disminuiría el problema, la presión del coste laboral, que es lo que alimenta la inflación en estos momentos. Por eso tengo ligero pensamiento positivo con este dato negativo de Estados Unidos del PIB, porque creo que podría volver a dar oxígeno, a alimentar las bolsas estadounidenses y ponernos a niveles un poco más cruciales. Fijaros, por último, con eso termino, Marta, que la corrección que estamos viendo en las bolsas de Estados Unidos es absolutamente nada comparado con los movimientos alcistas que hemos visto tanto en 2022 como en 2023. Por lo tanto, nos queda mucho por ver hasta que esto sea preocupante. Tenemos resistencias por debajo de los niveles actuales del Standard & Poor's de sobra para permitirlo. Otra película sería el mercado europeo. Pues Gonzalo Cañete, jefe de estrategias de mercado global para ATFX Connect, gracias por estar aquí en Negocios Televisión con nosotros. A vosotros, gracias. Bueno, pues